En temas de salud, si usted utiliza lentes y ha presentado regularmente dolores de cabeza, mareos o resequedad ocular, posiblemente no tenga el aumento adecuado o el necesario. Cheque esta nota. Con frecuencia se pueden encontrar por la calle lugares donde se pueden conseguir lentes para lectura que vienen ya graduados. Algunos de los vendedores aseguran que es para vista cansada, sin embargo, este tipo de prácticas se ha vuelto un factor de riesgo para la salud visual de las personas. O sea, por eso los lentes tienen que tener cierta graduación y si tú los tomas prácticamente de cualquier lado, te pones una graduación que no corresponde a la tuya, pues vas a tener algún problema ahí, ¿no? Es más, a veces la graduación puede variar de un ojo al otro ojo. Y es que las consecuencias de comprar lentes en la calle sin un adecuado diagnóstico puede traer problemas como el dolor de cabeza, mareos, problemas de visión severos, resequedad ocular, aumento de la presión del ojo y el síntoma conocido como ojo rojo, que se puede aliviar con medicamentos de fácil acceso, pero de empleo delicado. Si tú empiezas a usar esteroides, prácticamente puedes llegar hasta perder la visión por los efectos secundarios, por un glaucoma secundario a esteroides. Entonces, al final de cuentas, ¿no? Dicen que lo barato puede salir mucho más caro, ¿no? Lo conveniente para una buena salud visual es acudir con el especialista por lo menos una vez al año. Y si ya se usan anteojos, es conveniente revisarse cada 6 meses y evitar problemas mayores que pueden causar ceguera. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Para cuidar de nuestros ojos de una manera profesional, recuerda que en la Ciudad de México contamos con el servicio del Instituto de Oftalmología. El 80% de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida entra a través de los ojos. Es por ello la vital importancia del cuidado de este sentido. En la Ciudad de México existen diferentes hospitales que se dedican a cuidar nuestra vista. Uno de ellos es el Instituto de Oftalmología. O sea, el hospital tiene la capacidad de atender cualquier tipo de padecimiento, desde algo muy sencillo como tú dices, que es simplemente sacar la graduación, hasta procedimientos más complejos como de retina, desprendimientos de retina, o que requieren algún tipo de tratamiento médico más sofisticado. Es un centro de asistencia, enseñanza, investigación y rehabilitación afiliado a la UNAM, con más de 40 años de experiencia. Este año cuenta con 81 residentes que atienden en consulta. Es un hospital formador de oftalmólogos. Entonces, todos los médicos adscritos que estamos en el hospital estamos supervisando y guiando la enseñanza y la atención del paciente para que, de todas formas, aunque el médico que esté aquí está en fase de preparación, de todas formas tenga una atención de primer nivel porque tenemos al médico adscrito siempre al lado. Los expertos recomiendan hacerse por lo menos una vez al año un chequeo a nuestros ojos y asistir a una clínica especializada para dar un diagnóstico adecuado. Cualquier persona puede venir, sacar su cita de primera vez, su ficha, es atendido en el área de oftalmología integral y de acuerdo a su patología es canalizado a otras altas especialidades que tenemos en el hospital. Los precios son accesibles debido a que es un hospital dirigido a personas de bajos recursos. La primer consulta tiene un costo de 160 pesos y da atención para urgencias las 24 horas del día. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias. ¿Usted sabe qué es el golpe de calor y cómo podría afectar a nuestra salud? Esta información le interesa. Llegaron las altas temperaturas y con ellas los riesgos a la salud. La deshidratación se vuelve un problema para personas de la tercera edad y niños. Además, es la temporada en la que se incrementan las enfermedades gastrointestinales. Para evitar estos problemas se pueden seguir algunos sencillos pasos. Primero, hidratarse, de alguna manera, evitar exponerse a estos cambios bruscos de temperatura, prácticamente. Y sí, estamos viendo que, por ejemplo, el sol prácticamente se asocia con ciertas patologías como cánceres de piel y todo este tipo de problemas, y tienes que usar bloqueador, definitivamente. Evitar exponerse tanto tiempo a los puntos de mayor calor durante el día. Portar ropa de manga larga, utilizar gorra, utilizar anteojo de sol, evitar consumir alimentos en las vías públicas, consumir frutas y verduras debidamente lavadas, lavarse las manos antes y después de cada comida. Hay recomendaciones muy sencillas. La principal en temporada de calor es hidratarse. Además, existe el riesgo de sufrir el llamado golpe de calor.
el cual se desencadena cuando la temperatura corporal sobrepasa los 40 grados. Hay deshidratación y, en consecuencia, disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del bombeo de sangre hacia las arterias. Los síntomas del golpe de calor en menores de edad son agitación, irritabilidad y llanto constante sin causa aparente, que puede aumentar la deshidratación. Ante la presencia de altas temperaturas es importante beber por lo menos 2 litros de agua al día para mantener una temperatura corporal estable. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Aunque la Ciudad de México presenta un creciente desarrollo inmobiliario, no se están diseñando estrategias para garantizar los servicios a los que cada habitante tiene derecho. Así lo expresó la diputada local, Dunia Ludlow, quien consideró que es necesario buscar soluciones al desabasto de agua que afecta cada día a miles de personas en la capital. La legisladora dijo que lamentablemente son los grupos más vulnerables quienes más padecen la falta de líquido y señaló que existen alrededor de 2 millones de personas en la capital que tienen deficiencia en el abasto de agua. Ludlow recordó que próximamente se estarán discutiendo en la Asamblea Legislativa las acciones que se tomarán para atender los problemas de desarrollo urbano.